Bueno, y en estos lugares, en esta región del mundo, el doctor Víctor Seidenberg, el profesor Víctor Seidenberg, es un hombre conocido, un intelectual serio, riguroso, que además está, de alguna manera yo diría, identificado con los movimientos liberales y en Israel, en su visión como un judío de la Argentina, podríamos decir su corazón más cerca de ese tipo de pensamiento que reflejaba o refleja tal vez el Likud como partido político. Recién estuvo en Israel. Y claro, escuchar del momento que está viviendo Israel con alguien que ha ido, ha visitado y ha vuelto. Víctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Miki. Es un gusto estar acá contigo y con la audiencia. Recién llegado hace un par de días de Israel y por supuesto con un espíritu un poco distinto al de otros viajes, de los viajes anteriores en los cuales venía con el vaso lleno y hoy vengo con el vaso a medio llenar debido a algunos dilemas muy serios, aunque también hay logros y triunfos importantes. Y si tú me permites, voy a empezar por lo positivo, por Dele. los logros y triunfos del Estado de Israel. Bueno, si usted quiere. Bueno, bueno, hay que decir que los triunfos y logros de Israel son muy importantes. Estamos hablando de un 6,5% del aumento del Producto Bruto durante 2022. Que tiene que Uno ver de con la los, economía, no con los brutos, porque también hay un aumento de ellos. Dele. así es, y ha superado no solo a Estados Unidos con el 2,5 y a Europa con el 2,2, sino ha superado a China, que ha tenido cerca del 6, ni siquiera el 6. Por lo tanto, Israel ha tenido en este campo del Producto Bruto Interno una gestión que viene de hace años muy, muy buena. Bien. Y con respecto a las reservas, ni que hablar, un país chico como es Israel tiene 200.000 millones de reservas, con 100.000 millones en un fondo especial que hace que Israel se mantenga dentro del campo económico entre los más importantes del mundo. Bien. Bueno, quiero decir eso para que no parezca esta entrevista Está clarito. solamente negativa. Es verdad. Vamos, entonces te digo, empecemos por un tema que ocupa y preocupa, que es cómo está la economía. Está bien, está estable, ha crecido, sigue siendo fuerte, aunque, y ahora ya vamos a algunos de los aspectos del vaso vacío, hay preocupación porque lo político parecería, que aunque todavía no se refleja, empieza a tener también incidencia en la economía israelí, debilitamiento del shekel, algunas cosas que se están dando, preocupación porque algunos podrían retirar inversiones en el campo tecnológico, pero bueno, economía. Vamos a usted, ¿qué es lo que ve y qué es lo que sabe? Bueno, con respecto, sí, a ese tema, es verdad, yo estuve reunido con el jefe de inversiones, de asesores de inversiones del Bank Leumi de Israel, y él me dijo, me ratificó, que viene mucha gente, no mucha, gente que viene a consultar sobre inversiones en el exterior de Israel. Mm, Quiere decir que hay gente que está ya sacando dinero de Israel para invertir legalmente, todo está determinado en la Dirección General Impositiva, en el más ajnazá de allá, no hay problema en ese aspecto, pero hay gente que está creando un nido distinto económico fuera de Israel, muy pequeño, todos me dicen incluso que no le hace mella a la economía de Israel, por ahora y por un tiempo, pero existe. O sea, me lo ha dicho directamente el jefe de asesores de inversiones del Banco Leumi. Pero por el otro lado, he estado con un ingeniero que está construyendo un hotel en Slia, en un hotel 5 o 6 estrellas, o sea, cada vez van construyendo con más estrellas en Israel. Y cuando le dije, bueno, y cuando termines de construir este hotel en Slia, ¿qué va a pasar? Dice, no va a pasar nada
porque en una semana tengo de vuelta trabajo y tengo de vuelta que construir otro hotel o edificio o lo que fuera. Quiere decir que el espíritu de trabajo y de inversión en Israel se ve permanentemente. Por ejemplo, en la Universidad de Tel Aviv hace pocos meses se inauguró, no sé si tú lo has visto, el ANU, que es el nuevo museo que reemplaza al viejo museo que existía anteriormente y que es una maravilla de construcción, una maravilla de historia del judaísmo y el recorrido que te lleva varias horas para poder gozar de semejante emprendimiento, se ha hecho ahora en este tiempo. Y al lado de este Museo ANU tenemos una construcción enorme de una cuadra cuadrada, prácticamente 100 por 100 por 100 por 100 metros, de el futuro Instituto de Nanotecnología, que lo banca, lo financia, pero como donación, Roman Abramovich, que es también ciudadano de Israel, además de Portugal, de Rusia y de todos estos lados. El oligarca famoso del Chelsea, para aquellos que saben, todavía le quedó algo de dinero para poder hacer este tipo de emprendimiento. Víctor, hay una vinculación, dicen todos, entre política y economía. Por el momento la economía sigue estable, sigue fuerte, hay algunos síntomas de preocupación, pero hablemos sí de lo que tiene que ver con la política y sobre todo con la sociedad israelí, que es el gran tema de este momento, que incluso trae a muchos fervientes, de alguna manera participantes del Likud histórico, a decir, hay acá cosas que no se están haciendo bien. ¿Qué sentiste, qué viste, cómo sentiste a la sociedad israelí sobre esta gran grieta que existe? Ahora sí, entonces entramos en el dilema de la grieta o del abismo en algunos grupos. En algunos grupos hay un abismo, porque fíjate tú que hace 3 días atrás hicieron lo que algo era inimaginable en Israel, que era un escrache a una diputada del Likud que tenía primero que llevar a su hija, que es discapacitada, a un colegio especial, y luego tenía que ir a la Knesset a votar en la primera instancia de esta nueva reforma, de esta nueva ley o proyecto de ley por ahora de reforma. Y le hicieron un escrache en la casa, no en la Knesset. Eso es una situación realmente no deseable para un país como Israel. Se ha criticado mucho eso allá y efectivamente creo y espero que no lo hagan más, ese tipo digamos, de oposición. Que sea una oposición, sí, lógica, como lo pretende el presidente Herzog, una posición lógica, una oposición que plantee soluciones, arreglos e ideas respecto al proyecto inicial del ministro Levin, eso sí, pero ese tipo de manifestaciones muy, muy desagradables, espero que no se produzca más. Pero veamos entonces los puntos fundamentales de esta reforma. ¿Por qué en este momento se llevó adelante de una forma tan pronunciada? Y ahí sí voy a hacer una pequeña crítica, inclusive a quien tú sabes que es mi referente, que es Likud, y la coalición existente, que es que quizá deberían, como dijo también el presidente Herzog, con el cual me identifico totalmente, debería haber sido un poco más consensuado, aunque el presidente Herzog también lo ratificó, hacen falta las reformas. Las reformas evidentemente vienen de hace mucho tiempo y en la década del 80, con la doctrina Barak, el juez de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema de Israel, con esa ideología impuesta por el juez Barak, ha tenido muchos problemas
mucha gente ha tenido sus dificultades y eso es lo que en cierto modo se quiere cambiar. Bien, El tema es Víctor, el siguiente. quiero ir al meollo rápido porque usted sabe el tiempo en radio es tirano y ya tenemos en puerta la próxima nota. Bien, Directo, ¿cómo sentiste a dime. la sociedad? Porque el resto lo venimos acá analizando con todo tipo de elementos respecto de este proyecto, lo que ha pasado, lo que está pasando. En la calle, lo más importante, ¿cómo viste Bueno, a la sociedad en esto que parece un diálogo de sordos? bueno, la sociedad trabaja y dice que es un tema de los políticos. Es decir, la reforma a la sociedad, al trabajador, al taximetrero, al gerente del hotel, al mozo del restaurante, con todos hice encuestas. No he dejado de hacer pequeñas encuestas con cada uno, con los que yo me encontraba. Dicen que este es un tema político y que de los políticos, perdón, no políticos también, pero de los políticos, y que ellos lo único que quieren es trabajar y seguir gozando de la buena vida que están teniendo en Israel. Esto que Por dices ejemplo, es cierto, pero por otro lado, inédito, no solo el piquete frente a la casa de una diputada, cortes de no, ruta, cientos de miles de personas hace 7 semanas saliendo a protestar, eso no es la calle, eso no es la calle, pero no son los laburantes. los cientos de miles que han salido en las últimas 7 semanas deben laburar también, ¿no? No tenemos ahí subsidio, imagino, como los planes que aquí hay. No, eso es la clase media y media alta. Ajá. En la clase media. Yo estuve, aunque te parezca mentira, estuve reunido con grupos de confabuladores que estaban elaborando planes para realizar todos estos actos de scratches y de cortes de ruta y de inclusive invadieron la Knesset como se hizo en Estados Unidos y lo que pasó en Brasil. Pasó también en Israel, un grupo de la oposición organizada. ¿Quiénes son? Es gente de clase media y media alta, profesionales, todos profesionales, gente que tiene, Pero ¿qué no le quiero pasa? Quiero denigrar, decirte lo siguiente rápido. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Está aburrida? Digo, porque hacer estas confabulaciones y mover lo que mueven y entrar a la no, Knesset, ¿qué lo están? que ellos, lo que ellos dicen, porque se oponen incluso a la reforma, a los mínimos detalles de la reforma. Es decir, ellos no quieren ninguna reforma. Este grupo no quiere ninguna reforma. Quiere que todos sigan el statu quo actual. ¿Y por qué? Porque en la Corte Suprema hay 15 jueces. De los 15 jueces, uno es árabe, dos son de derecha y 12 son liberales de izquierda. Ujú. Y ellos no quieren cambiar absolutamente nada, pero tampoco quieren cambiar la función del fiscal general. El fiscal general es único en el mundo. El fiscal general no solo prepara la acusación, sino que después asesora a la Corte Suprema y luego sigue con los medios periodísticos explicando una y mil veces los problemas, algún problema, por ejemplo el de Netanyahu, explicándolo. El fiscal general dice, los del gobierno, Ujú. dicen que tiene que proceder a elaborar la acusación, presentarla a la Corte Suprema y ahí terminó la función del fiscal general. Y peor todavía, es el asesor del Estado. Los asesores del Estado, en general, qué se considera? Un asesor del Estado tiene que asesorar al Estado judicialmente, Bueno, no entonces el, yo hago aquí de periodista rápido. Entonces, viene bien que se haga esto ahora y que hay que meterle esta reforma ya votada y que va todo bien, que es simplemente un momento que va a pasar. no, ahora la reforma que fue aprobada en primera instancia por la Comisión primero y luego por la Knesset en primera instancia, vuelve a la Comisión y ahí es donde la oposición tiene la oportunidad, ellos lo llaman una ventana de oportunidad para solucionar el caos. ¿Qué Mm. quiere decir? Que deben sentarse en la comisión y elaborar este punto sí es correcto, este punto no es correcto, ir cambiando y proponiendo cosas lógicas, que es lo que dijo Herzog. Herzog lo dijo perfectamente. Ujú. Por favor, oposición,
hace falta reforma, pero como está presentada, siéntense ustedes con una elaboración concreta en lugar de decir nada. Presenten con elementos concretos para decir esto en lugar de 61% de votación en la Knesset para hacer un cambio en la Corte Suprema, sea del 70%. Ok, preguntas concretas así para cerrar. Uno, el gobierno de Netanyahu hoy, ¿te parece que va a escuchar lo que le diga la oposición? Si tiene mayoría absoluta, no necesita lo que le diga o no para aprobar el proyecto en segunda y tercera instancia. Dos, lo que es el involucramiento justamente de algunos personajes hoy de la coalición con intereses propios, por ejemplo, el rabino Ariederi del partido Shas, que tiene causas judiciales, algunas ya con condena firme y que, bueno, no puede asumir a partir de una decisión justamente judicial, un ministerio, Netanyahu que tiene causas. Digo, ¿te parece que el gobierno y sobre todo quienes están hoy en esta coalición van a escuchar algo que diga la oposición? No me presentes todo junto. Vamos a ver el primer punto. El primer punto, ayer mismo, Netanyahu dio un primer paso a la apertura de este tema diciendo que está dispuesto a sentarse con la oposición, con los referentes más importantes y que sepan del tema para empezar a ver algunos cambios. Eso con respecto al primer punto que me planteaste. Lo dijo ayer. No, pero la pregunta es, yo puedo decir lo que quiero, usted sabe, la política es el arte del discurso, la realidad concreta. Hay ahí un líder de uno de los partidos más importantes de la coalición, Ariederi, que fue intentado nombrar ministro, la justicia dijo que no, porque tiene causas judiciales, porque había dicho que se retiraba de la política, volvió como si nada. Netanyahu tiene causas personales, con lo cual habría algún tipo de intereses encontrados, vamos a decir, que es lo que la sociedad israelí creo, la oposición también siente. Digo, parecería que no es ni el momento oportuno ni las personas oportunas las que están planteando esta reforma judicial. Por eso digo, ¿escucharán? ¿Les importará lo que diga la oposición? Y por supuesto que sí, porque el tema de Eri, que tú has nombrado, fíjate tú, que lo han, por necesidades de la coalición, lo exigieron. El partido Shas fue nombrado como ministro interior y fue a la Corte Suprema. La Corte Suprema dictaminó que no puede, porque hay un papel que Deri firmó, por el cual no va a ejercer ninguna función política, y Netanyahu aceptó la decisión de la Corte Suprema. No le quedaba otro, sino una rebeldía absoluta y una anarquía completa. Digo, la reforma judicial, cerramos con esto porque lo dejamos para la próxima, Víctor. ¿Es una buena noticia en este momento en Israel o es una mala noticia? No, yo considero que la reforma hay que hacerla por los puntos que te dije, por el exceso de poder de la Corte Suprema, por el poder que tiene el fiscal general que no le corresponde en algunos puntos, y por el asesor del Estado, que en lugar de asesorar al Estado, asesora a la Corte Suprema. Síntesis, porque tenemos que la dejamos para la próxima, síntesis. Víctor Seidenberg, podemos decir así, este es el título de hoy. Likudnik y kirchnerista de la primera hora. Gracias y hasta la próxima. No me pongas como kirchnerista. Por favor. Pero digo, acá dicen más o menos lo mismo, respecto de la Corte Suprema. No, ahí no te lo permito. Realmente a mí mezclar la reforma judicial, que allá tiene sus fundamentos, con lo que está pasando acá, no, por favor. ¿Pero no tiene fundamentos acá cuando plantean que hay que hacer reforma? Acá tiene un solo fundamento, uno solo. ¿Cuál? Acá tiene uno solo. Liberar a alguien que en lugar de dejar las reservas en 200.000 millones de dólares, no quiero decir la palabra, se robó y despilfarró 200.000 millones de dólares. Allá dicen algunos que la intención de fondo es que aquel que tiene algunas causas, cuando lleguen al momento, tenga una Corte Suprema de amigos. Pero bueno, ves, las lecturas, parece que el mundo se parece, aunque parece que es tan distinto a la vez. Víctor, gracias. No mezcles una situación con la otra, no tiene nada que ver lo que pasa en Israel con lo que sucede en la Argentina. Bueno,
Lo, nada. lo dejamos para la próxima. Gracias por estos comentarios, obviamente, de lo que has vivido en estos días. Vale la pena escuchar la lectura de alguien que va desde la Argentina y ve a la sociedad israelí en este momento particular. Gracias y hasta la próxima. Buenas noticias. El profesor Víctor Seidenberg analizando con nosotros un poquito lo que vio ahí en Israel.